Hola, ¿cómo están, gente? Hoy les traigo una nueva creepypasta, espero que les guste. Antes que nada, quiero decir que en este video, me estaré comunicando por medio de Slenderman, debido a que por el momento me encuentro enfermo, y no estoy en condiciones para grabar. Pero para no seguir alargando el tiempo que llevo sin subir videos, que por cierto ya es mucho, entonces les traigo uno de esta manera. Y en este video, les traigo una creepypasta sobre un videojuego que en su momento, hizo mucho ruido, envolviendo a todos en un ambiente de pesadilla. Y después de 6 meses de haber salido, le traigo por fin su respectiva creepypasta, al igual que lo hice con el capítulo 1 y capítulo 2 de este gran videojuego llamado Poppy Playtime. Solo que desde ahorita les aviso que esta creepypasta, será diferente a lo que se nos muestra en el capítulo 3, pero eso ya lo verán en un instante. Pero antes de ir con la intro, quiero mandarle un saludo a StarMilk, al cual prometí mandarle un saludo, así que espero que lo vea. Y si gustan, pueden ir a su Instagram a apoyarlo, ya que en verdad hace muy buenas ilustraciones. El link de su Instagram te lo dejo en la descripción. Y sin más preámbulos, preparen su botana o algo para acompañar, y que disfruten de esta historia. Todos piensan que es mi culpa, que yo fui quien los mató, pero no, la realidad es que no es así, todo fue culpa de ese maldito gato de peluche, el cual me regaló mi padre en mi cumpleaños número 14, ya que era fanático de los juguetes que fabricaba una compañía que se llamaba Playtime, con los cuales me divertía bastante, juguetes como Oogie Boogie, Poppy, Mommy Longlegs, y demás juguetes de esa compañía. Pero, casualmente, unas semanas antes de mi cumpleaños, la compañía Playtime sacó a la luz la colección de las criaturas sonrientes, mejor conocidas como Smiling Critters, las cuales eran adorables y tenían un diseño padrísimo, aunque, a la vez, podrían parecer espeluznantes por las expresiones de sus rostros, pero, aún así, las quería, en especial por una, Catnap, la cual se convirtió en mi favorita desde el primer instante en el que la vi, ya que como me gustaban mucho los gatos, entonces fue la que más captó mi atención, y al ver que mi padre me la dio como regalo de cumpleaños, me emocioné bastante, sin saber que después, ese peluche de Catnap sería el responsable de arruinarme la vida. Y sí, lo sé que suena bastante loco lo que acabo de decir, pero, créeme, todo lo que voy a decir en este audio es verdad, aunque, a estas alturas, ya no estoy buscando a alguien que me crea, sino a alguien que simplemente me escuche, que escuche el horrible infierno que ese maldito gato de peluche me hizo pasar, el cual transformó mi vida en una total y vil pesadilla. Además de ser también el responsable de acabar con mis seres queridos de formas horribles y grotescas, pero eso ya lo contaré con detalle más adelante, aunque todos o la mayoría de los que lleguen a escuchar este audio no me crean y piensen que estoy loco. Recuerdo haber despertado ese día con una gran sonrisa en el rostro, era mi cumpleaños número 14, estaba feliz por saber que en esa tarde se celebraría mi cumpleaños, que mis padres, amigos de la escuela y algunos conocidos estarían ahí. Y mientras pensaba en eso, me alistaba para ir a la escuela, entusiasmado e intrigado por saber de qué forma me recibirían mis amigos en cuanto me vieran, no sin antes mencionar que cuando bajé a la sala, mis padres fueron los primeros en felicitarme. Ya estando en la escuela, entré a mi salón, y al hacerlo, mis amigos me recibieron con un fuerte abrazo y a la vez me felicitaron por mi cumpleaños, al igual que también lo hicieron algunos compañeros. Y cuando se llegó la hora del recreo, mis amigos me sorprendieron con un pequeño pastel, en el que ellos se cooperaron para comprármelo y dármelo ese día. Además de cantarme las mañanitas. Al salir de la escuela, después de haberme despedido de mis amigos, alcancé a ver en una pantalla, en esas que pasan los comerciales, el nuevo comercial que había sacado la compañía Playtime, en donde se mostraban a las criaturas sonrientes en versión animada, ya que hace 2 semanas, había salido a la venta la colección de las criaturas sonrientes.
Y mientras veía aquel comercial, me imaginaba teniéndolas conmigo y jugando con ellas, pero como en ese momento mis padres atravesaban por una situación económica difícil, en la cual nos limitábamos muchas cosas, entonces no me hice mucha ilusión, aceptando que nunca las tendría, por lo que dejé de mirar esa pantalla y seguí caminando, sin saber que en ese mismo día, me llevaría una gran sorpresa. Pasaron unas horas hasta que se llegó la hora de celebrar mi cumpleaños, eran las 7 si mal no recuerdo, mis amigos, algunos conocidos, y sobre todo, mis padres, estaban reunidos, y al ver que no faltaba nadie más, empezó la fiesta. Así estuvimos por un buen rato, jugando, con dinámicas que fueron bastante divertidas para nosotros, rompiendo algunas piñatas y, en general, pasándola bien, hasta que se llegó el momento de soplar la vela y partir el pastel. Pero antes de soplar la vela, pedí un deseo, y ese deseo fue que saliéramos de aquella situación complicada, para que así mis padres tuvieran menos preocupaciones, en especial por el dinero, pero, sobre todo, para que mi padre me pudiera comprar la colección de las criaturas sonrientes, ya que a pesar de haber aceptado que nunca las tendría, esa mínima pizca de esperanza seguía dentro de mí, y aunque no me pudiera comprar todas, que por lo menos me comprara la que más me gustaba, la cual era Catnap. Porque como dije antes, me gustaban mucho los gatos, tanto, que cuidábamos de dos, los cuales nos habían regalado unos vecinos, debido a que una gata suya había tenido gatitos, 4 para ser exactos, 2 machos y 2 hembras, y como hubo un momento en el que nuestra casa estaba infestada por ratas, entonces nos los dieron, 2 de distinto género, y a partir de que los tuvimos, esas ratas se fueron, aunque algunas alcanzaron la mala suerte de haber sido encontradas por ellos. Después de haber pedido aquel deseo, soplé la vela, y cuando lo hice, mis padres me dijeron que me tenían guardada una sorpresa, algo que, por dentro, me sorprendió e intrigó, ya que no sabía a qué clase de sorpresa se referían, pero, en eso, veo que mi padre se acerca con una gran caja, la cual estaba totalmente envuelta con papel de regalo, y cuando mi padre me la dio, mis manos empezaron a temblar, mientras que, a la par, mi corazón se empezó a acelerar. Aparte que mientras la sostenía, se me pasaba por la mente que podría ser cualquier cosa, así que, para terminar con esa intriga que rondaba por mi mente, arranqué el papel del que estaba envuelta esa caja y la abrí, dejándome llevar por la euforía del momento. Al hacerlo, me quedé en shock, no lo podría creer, era toda la colección de las criaturas sonrientes, algo que hizo que me entusiasmara, tanto, que solté un grito de alegría, ya que una parte de mi deseo se hizo realidad, por lo que abracé fuertemente a mis padres, y con los ojos llorosos y la voz solloza, los miré fijamente y les di las gracias por el gran regalo que me dieron. También, en ese momento, le pregunté a mi padre que con qué dinero las compró, si duras apenas nos alcanzaba para lo básico, a lo que me dijo que tuvo que agarrar de sus ahorros para poder comprármelas, algo que me sorprendió, ya que esos ahorros solamente se ocupaban para emergencias, pero como ellos me dijeron que era una persona que me portaba bien, que cumplía con sus tareas y que obedecía totalmente a sus padres, entonces estuvieron de acuerdo en hacerlo, por lo que, después de escucharlos, me solté a llorar, debido a que fue un gesto que me conmovió y que en verdad valoré muchísimo. Sin duda, ese fue el mejor cumpleaños que tuve en mi vida, todo salió bien, que digo bien, excelente, no como en otros cumpleaños, en los que algunos me la pasé más o menos, y en otros donde lo único que pude hacer fue agradecer por estar un año más vivo y que mis padres siguieran conmigo. Pensaba que si una parte de mi deseo se cumplió, lo demás también se cumpliría, por lo que me convencí de que, a partir de ese día, mi vida mejoraría, y que los problemas por los que pasábamos desaparecerían, sin saber que un tiempo después, un horrible infierno aparecería, y me atormentaría hasta destruirme la vida. Después de ese día, todo siguió como de costumbre, iba a la escuela, hacía la tarea, obedecía a mis padres, y a veces, me ponía de acuerdo con mis amigos para ir al parque o para que ellos fueran a mi casa, y así pasar un rato agradable, ya sea que nos pusiéramos a jugar videojuegos en el celular o nos pusiéramos a jugar con mis juguetes, entre ellos, las criaturas sonrientes, con las cuales nos divertíamos bastante, aunque a veces también aprovechábamos aquellos momentos para hacer tarea, pero eso solo era cuando la tarea en verdad estaba complicada. Respecto a mis padres, les empezó a ir mejor.
A mi padre lo ascendieron de puesto en la empresa donde trabajaba, por llevar más de 10 años trabajando ahí, mientras que, a mi madre, la aceptaron en una tienda de abarrotes, un gran cambio a decir verdad, ya que antes ella era ama de casa, y el trato que a veces llegaba a recibir por parte de algunas familias era deleznable, tanto, que cuando mi mamá llegaba de aquel trabajo y me contaba la mala experiencia que había tenido ese día, me enojaba bastante, chirriando mis dientes de la rabia que eso me provocaba, y cada vez que reaccionaba de esa manera, mi madre me tranquilizaba, diciéndome que eso era parte del trabajo, que no me preocupara por nada, así que no me quedaba de otra más que aguantarme, pero cuando escuché que mi mamá dejó ese trabajo, todo ese coraje y esa preocupación que tenía guardados desaparecieron por completo. Mi vida estaba mejorando, esos problemas que al principio eran un dolor de cabeza, en especial para mis padres, se iban haciendo ligeros de poco a poco, y el cambio en nuestras vidas se estaba haciendo notorio. Pero, aquella tranquilidad y esperanza que abundaba en mi vida, sería interrumpida abruptamente a partir de una noche, en la cual empecé a tener extrañas y violentas pesadillas, algo que, sorprendentemente, nunca me había pasado. Y la primera pesadilla que tuve, fue que me encontraba adentro de una casa, la cual su interior era bastante grande, tanto, que sus pasillos eran un laberinto, ya que algunos me llevaban a esquinas sin salida, aparte de toparme con un sinfín de puertas, las cuales no podían abrirse. Pero, mientras avanzaba, escuchaba la transmisión de una radio, la cual decía que una mañana, en uno de los dormitorios de la finca del fallecido Elliot Ludwig, quien fue fabricante de juguetes y fundador de la compañía Playtime, las autoridades locales encontraron el cadáver de un niño, metido en una bolsa de lona grande, con los restos profanados, y tanto órganos como huesos importantes, faltaban en el cadáver de ese pobre niño. Además de que la identidad de aquel niño era desconocida, al igual que la causa de su muerte. Después de aquel horrible hallazgo, la compañía Playtime salió en defensa de aquel sujeto ante las acusaciones que éste estaba recibiendo por parte de muchas personas, ya que éstas decían cosas como que su naturaleza solitaria y misteriosa dejaba mucho que desear, que estaba enfermo, y que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche y que se marchaba antes del amanecer, acusaciones bastante fuertes, pero, por extrañas circunstancias, la transmisión de aquella radio se cortó cuando iban a mencionar algo más acerca de ese tal Elliot Ludwig, escuchándose pura estática. También, mientras avanzaba, me topé con un cuarto, en el cual había un teléfono sonando, por lo que decidí contestar, y lo único que escuché, fue a una voz misteriosa diciéndome que tenía que salir de ahí, algo que se me hizo extraño, pero cuando me di la vuelta para seguir avanzando, alcancé a ver, en menos de un segundo y por primera vez, a esa versión terrorífica y retorcida de Catnap, con el pelaje púrpura y esos brazos alargados y delgados, al igual que sus patas y torso, al cual se le notaba una espeluznante joroba. Además de una notable sonrisa desdentada y unos ojos negros enormes bastante inquietantes. Cuando lo vi, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, los pelos se me pusieron de punta, no sabía si quedarme quieto o salir a echar un vistazo al pasillo, para ver si ese gato seguía ahí, pero al final no tuve otra opción más que hacerlo, y por suerte, ya no estaba, por lo que me tranquilicé y seguí avanzando, aunque, a partir de eso que pasó, empecé a andar con cuidado por los pasillos, atento al más mínimo ruido y movimiento que se me presentaba. Así estuve por un buen rato, de pasillo en pasillo, y en ocasiones, veía entre las sombras a ese gato, mirándome fijamente con esos ojos inquietantes, aparte de ver rasguños y frases escritas, tanto en el piso como en las paredes, pero yo solo seguía avanzando, sabía que nada de eso era real, así que avancé y avancé hasta llegar a otro cuarto, en el cual había una televisión, la cual estaba conectada a un reproductor VHS, y casualmente, en ese mismo cuarto, había una cinta VHS, la cual llevaba el nombre de Bienvenido a Playtime, algo que se me hizo extraño, y mientras tenía aquella cinta en mis manos, me entró la curiosidad por saber qué contenía, por lo que, sin pensarlo dos veces, la introducí en aquel reproductor, y lo que vi en esa pantalla, fue lo siguiente. Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Siéntete libre de pasear por los pasillos, ven con nosotros para almorzar, u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sé uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo verán.
Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por dónde estás o por lo que hiciste, no te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles, cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte. Quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico, observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. Cuando dijo eso último, aquella versión retorcida de Oogie Boogie empezó a salir de la pantalla, algo que me asustó bastante, tanto, que me caí de espaldas, pero, al instante, me puse de pie y empecé a correr con todas mis fuerzas. Aunque, lo extraño, es que por más que corría y corría, parecía como si estuviera caminando, porque conforme avanzaba, mis pasos se alentaban, algo que me aterraba y frustraba, ya que ese retorcido Oogie Boogie venía detrás mío a gran velocidad, por lo que para él fue fácil alcanzarme. Y cuando lo hizo, me agarró de los brazos y me devoró, pero en el momento en que me metió a su boca, fue cuando desperté de esa horrible pesadilla, con la frente sudorosa, y la expresión atónita por lo que acababa de pasar. Ya estando despierto, no entendía qué había sido todo eso, preguntándome a mí mismo por qué razón había tenido esa pesadilla, intentándole buscar una explicación, pero como esa pesadilla me había dejado con un mal sabor de cuerpo, no podía pensar con claridad, por lo que dejé de pensar en eso y me levanté para ir al baño, echarme agua en la cara y volverme a acostar, aunque, por más que intenté volver a dormir, al final no pude conciliar el sueño, quedándome despierto hasta la hora en que me despertaba para ir a la escuela. Y durante ese tiempo en el que estuve despierto, me la pasé mirando a la nada, con dudas rodando dentro de mi cabeza. En la escuela, específicamente en el recreo, se me salió contarle a mis amigos sobre la pesadilla que tuve esa madrugada, y para mi sorpresa, cuando terminé de contarles sobre aquella pesadilla, mis amigos me dijeron que en esa misma madrugada, por alguna extraña razón, también tuvieron exactamente la misma pesadilla, tal y como se las conté, algo que me sorprendió, ya que no me esperaba que me dijeran eso, por lo que, asombrados e intrigados, nos pusimos a platicar sobre esa pesadilla, buscándole entre todos una explicación del por qué habíamos tenido la misma pesadilla en esa madrugada. Así estuvimos por unos minutos hasta que finalizó el recreo y, para cuando escuchamos el timbre, no habíamos llegado a nada claro por más que le buscamos una explicación coherente a la pesadilla que habíamos tenido, así que, al final, lo dejamos como que eso había sido una extraña coincidencia, y que fue producto de que la otra vez, en la que estábamos reunidos en mi casa, vimos un video donde salían las criaturas sonrientes en versión perturbadora, y después de haber llegado a esa conclusión, nos pusimos de pie y nos fuimos para nuestro respectivo salón. Lo malo, es que nos tocaba con una maestra que nos caía mal, y nos caía mal porque siempre nos regañaba cuando nos equivocábamos, incluso en lo más mínimo, al punto de casi humillarnos, algo que nos molestaba bastante. Además de que a veces no explicaba bien, y cuando dictaba casi no se le entendía, pero, aún así, teníamos que soportarla a pesar de habernos quejado de ella múltiples veces. Y digo esto de mi maestra porque, en la segunda pesadilla que tuve, mi maestra fue la antagonista de esta, en la cual no paraba de perseguirme, haciéndolo con la intención de matarme, ya que me quería apuñalar con un arma punzocortante, la cual estaba conformada por una masa de lápices y bolígrafos bastante afilados. Además de una regla afilada y manchada de sangre, de la cual mi maestra sostenía y agarraba aquella arma. Y eso no es todo, sino que aparte su rostro se veía horrible y grotesco, faltándole un cacho de piel, y sus dientes estaban expuestos, lo que hacía que su rostro fuera inquietante y perturbador.
También, cabe decir que en esta pesadilla, me encontraba adentro de mi escuela, la cual tenía un aspecto mojoso y polvoriento, como si hubiera estado abandonada por años, con los pasillos sumidos en una oscuridad parpadeante, algo que hacía que me costara ver y que, por ende, me anduviera tropezando con cualquier cosa que se me atravesaba, y llegó un momento en el que, por haber volteado para ver si seguía persiguiéndome, debido a que ya no escuchaba sus pasos, me tropecé con algo que terminó por tirarme al suelo, y cuando estaba por ponerme de pie, ella me agarra de la espalda y me levanta bruscamente, lo que hizo que me llevara un gran susto, un susto que hizo que despertara de esa otra horrible pesadilla, y al igual que la primera, se sintió tan real que desperté con el cuerpo sudado, y el corazón palpitándome a 1000 por hora. Además, sentía un gran dolor en el estómago, como si realmente esa versión horrible y perturbadora de mi maestra me hubiera atacado, pero, cuando me agarré el estómago por el fuerte dolor que sentía, me miré la mano y veía que esta estaba empapada de sangre, algo que hizo que gritara de horror, ya que ver eso me impactó, lo que hizo que mis padres entraran a mi cuarto abrumados y espantados por el grito que había lanzado, encendiendo, de paso, la luz, y ellos al ver que me estaba desangrando, rápidamente mi madre fue por su celular para marcarle al 911, mientras que mi padre buscaba la forma de parar el desangrado provocado por esa extraña herida. Por suerte, la ambulancia llegó rápido, aparte de que mi padre, con una venda que agarró de un kit de primeros auxilios que teníamos por ahí guardado, logró parar el desangrado, y cuando la ambulancia llegó, me subieron a ella y me llevaron al hospital. En la mañana de ese mismo día, por eso de las 10:30, los médicos me dieron de alta, aunque, tanto mis padres como los médicos que me atendieron, no entendían cómo fue que de la nada apareció una herida de esa magnitud en mi estómago, ya que parecía como si alguien me hubiera apuñalado, cuando en realidad, nada ni nadie me tocó, algo que era bastante pero que bastante extraño, y por más que se buscó una explicación lógica a lo que me pasó, al final no se pudo encontrar una respuesta, quedándose como una incógnita sin resolver. Por cierto, no se me salió contarle a nadie sobre la segunda pesadilla que tuve, ya que temía de que me tomaran de loco por decir que tenía esa herida porque una versión horrible y perturbadora de mi maestra me atacó dentro de una pesadilla, por lo que solo me limité a comportarme de manera estupefacta por lo sucedido en esa madrugada. Bueno, regresando a lo anterior. Una vez que los médicos me dieron de alta, salimos del hospital y nos fuimos para la casa, pero, en un momento del trayecto, nos topamos con varias patrullas que nos impedían avanzar, las cuales bloqueaban la entrada principal del barrio donde vivíamos, algo que nos sorprendió, ya que no sabíamos por qué razón los policías lo habían hecho, pero, esa curiosidad se esfumaría hasta que un policía se nos acercó, para decirle a mi padre que se diera la vuelta y se fuera por otro camino, debido a que en uno de los contenedores de basura del barrio, el cual está cerca de la casa donde vivíamos, se encontraron restos de un cuerpo humano, tanto extremidades como tripas y órganos, por lo que los policías se encontraban patrullando las calles e interrogando a los vecinos, para ver si ellos habían visto o escuchado algo extraño, horas antes de aquel horrible y grotesco hallazgo. Al escuchar eso, nos volvimos a sorprender, ya que no nos esperábamos escuchar aquello tan desagradable, aparte de que esa era la primera vez que escuchábamos que algo así pasaba dentro del tiempo que llevábamos viviendo en ese barrio, y cuando mi padre le dijo al policía que nosotros vivíamos ahí, el policía empezó a hacernos algunas preguntas respecto a lo que había sucedido, y al escuchar que habíamos salido del barrio en la madrugada por una cuestión de emergencia y que veníamos del hospital, mostrándole, de paso, la receta que nos hizo el doctor y los medicamentos que nos dieron para mi herida, para que así viera que lo que le decíamos era verdad, y no le quedara ninguna duda, nos dejó pasar, no sin antes decirnos que si veíamos o escuchábamos algo extraño, lo reportáramos de inmediato con las autoridades, por lo que le dijimos que sí, para posteriormente despedirnos de él, y que mi padre siguiera manejando hasta por fin llegar a casa. Horas después de aquel desagradable suceso, se reportó en las noticias de la ciudad, que aquel cuerpo resultó ser de aquella maestra que me caía mal, algo que, a decir verdad, me impactó, ya que no me esperaba que el cuerpo resultara ser de ella, volviéndose todo cada vez más extraño, desde esa segunda pesadilla hasta la horrible y grotesca muerte de mi maestra que, casualmente, los restos de su cuerpo fueron encontrados cerca de la casa en donde vivíamos. Y lo peor, es que eso, solo fue el comienzo del declive total de mi vida, una vida que, de la noche a la mañana, se transformaría en un vil infierno que acabaría con todo lo que conocía y, por supuesto, con lo que más amaba. Pasaron los días hasta que tuve la tercera y última pesadilla.
Pero antes de hablar sobre eso, quiero comentar algo que sucedió durante esos días. Lo que sucedió es que un día, que estaba en la escuela, reunido con mis amigos dentro del salón de clases, era recreo por cierto, uno de mis amigos sacó unas hojas de su mochila y nos mostró unos dibujos que él mismo había hecho, unos dibujos que, al verlos, se nos puso la piel de gallina, ya que lo que vimos, fue a esa versión retorcida y terrorífica de Catnap plasmada en esas hojas. Y no solo lo vimos a él, sino también a las demás criaturas sonrientes en sus respectivas versiones retorcidas y perturbadoras, incluyendo a Oogie Oogie y a mi difunta maestra. Pero, en uno de esos extraños y turbios dibujos, se veía como Catnap despedazaba a dos personas, parados sobre un gran charco de sangre, y en ese charco, flotaban tripas y órganos, además de algunos huesos. Lo malo, es que esas personas que dibujó mi amigo de formas horribles y grotescas, eran mis padres, con sus respectivos rasgos y características, algo que me hizo enojar, ya que pensaba que esos dibujos que nos estaba mostrando eran parte de una broma de mal gusto, así que le pregunté por qué razón los había hecho, en especial ese en específico, para sacarme de dudas, pero, la respuesta que recibí por parte de él, fue que, en la tarde anterior, mientras estaba haciendo la tarea, empezó a escuchar, de la nada, una voz en su cabeza, y que esa voz fue lo que le llevó a hacer esos dibujos, basándose supuestamente en todo lo que le dijo aquella voz, una respuesta que, en vez de calmarme, hizo que me enojara aún más, ya que pensaba que me estaba tomando el pelo, y más que algunos de esos dibujos, trataban sobre cosas que anteriormente nos había sucedido o que yo mismo les había contado, por lo que, dejándome llevar por el enojo que sentía en ese momento, lo empecé a insultar, sin importarme si lo llegaba a herir con mis propias palabras. Y entre insultos, se me salió decirle que ojalá algún día lo mataran de la misma forma en la que dibujó a mis padres, pero, no solo se lo dije a él, sino que también a mis demás amigos, ya que estos no hacían otra cosa más que decirme y repetirme que me calmara, que no era para tanto que me pusiera así solo por un dibujo, algo que para nada ayudaba a tranquilizarme, sino que hacía que la situación empeorara aún más, llegando al punto extremo de agarrarnos a golpes, captando rápidamente la atención de los maestros y demás alumnos que estaban cerca del salón, por lo que nos llevaron a la dirección y, al final, nos terminaron suspendiendo por una semana. Y mientras salía de la escuela junto a mi mamá, debido a que la mandaron a llamar por lo que había sucedido, me repetía en la mente, aún cegado por el enojo y la ira, con los puños apretados y cerrados, todo lo que les había dicho a mis amigos en el salón, deseando que de alguna u otra forma se hiciera realidad, para que cuando regresara a la escuela, ya no volverlos a ver, sin saber que ese regreso jamás sucedería y que después, me arrepentiría de haber pensado, pero, sobre todo, de haber dicho todo eso. Y lo peor, es que no sería lo único que se haría realidad. Bueno, una vez comentado eso, ahora sí toca hablar sobre la tercera y última pesadilla. Esta pesadilla, comenzó con una persecución donde Catnap, en una versión mucho más retorcida y delgada, al punto de que se le marcaban los huesos y articulaciones en todo el cuerpo, con una boca grande que le colgaba de una forma antinatural, la piel de un color gris verdoso, sin nada de pelaje, y unas garras mucho más afiladas, me perseguía con el fin de atraparme y matarme. Y mientras me perseguía, expulsaba de su boca un gas rojo, el cual invadía todo mi alrededor. Lo malo, es que aparte de que ese gas nublaba mi visión, me aparecían alucinaciones de la nada, en las cuales veía como las criaturas sonrientes, en sus respectivas versiones retorcidas y perturbadoras, como en aquellos dibujos, protagonizaban escenas atroces, y en una de esas alucinaciones, veía como Piki Piggy despedazaba y devoraba a algunas criaturas sonrientes sin piedad, algunas como Kiken Chicken, Bubba Bubba Fanticrafticorn, saboreando y disfrutando cada parte de ellas que se metía a la boca, algo que fue bastante grotesco de visualizar. Y en otra alucinación igual de grotesca, veía como a Dog Day, el cual estaba esposado de las muñecas, partido a la mitad y con las tripas de fuera, se le metían demasiadas mini criaturas sonrientes por el estómago y los ojos, provocando que este gritara y gritara de dolor, mientras que a la vez, entre gritos, suplicaba para que esas cosas lo dejaran en paz. Sin embargo, se le metieron tantas que su cuerpo terminó explotando, con las tripas y órganos saliendo disparados por los aires, y ni se diga de la cantidad de sangre que también salió salpicada.
Esas y otras alucinaciones más me aparecieron mientras huía de Catnap, pero, cuando me apareció una alucinación en donde mis padres y mis amigos estaban siendo mutilados y despedazados por Catnap, me desconcentré, ya que no me esperaba ver algo así, lo que hizo que mis pies se enredaran y cayera al suelo, facilitándole a Catnap que por fin me atrapara, y en el momento en que Catnap me atacó, fue cuando desperté de esa horrible y grotesca pesadilla. Ya estando despierto, notaba que mis manos estaban húmedas, al igual que unas partes de mi pijama, algo que se me hizo extraño, así que agarré mi celular y encendí la linterna, para ver a qué se debía esa humedad, y cuando apunté la linterna hacia una de mis manos, me asusté, soltando un pequeño grito y a la vez levantándome de la cama por el susto que eso me había provocado, ya que veía que era sangre, algo que me preocupó y que hizo que me revisara todo el cuerpo, para ver si no tenía alguna herida extraña como me había pasado con la pesadilla anterior, pero no, esta vez no se repitió aquella situación, solamente estaba manchado de sangre. Y después de haberme revisado, salí de mi cuarto y fui con mis padres para mostrarles cómo es que había despertado esta vez, pero, al entrar a su cuarto, me llevé una gran sorpresa, una sorpresa que hizo que mi rostro formara una expresión de horror, y soltara un grito tan fuerte, que lo llegaron a escuchar todos mis vecinos. Ya que, lo que presencié en ese cuarto, fue a mis padres en posiciones atroces y grotescas, con algunas de sus extremidades repartidas por el cuarto, al igual que sus tripas y órganos. Además, tenían el estómago totalmente abierto, con las costillas expuestas, y sus rostros, estaban deformados al punto de ser casi irreconocibles. Y para rematar, horas después de lo sucedido, también encontrarían a mis amigos de la misma manera, algo que terminó por quebrarme y dejarme en shock, ya que parecía todo una pesadilla, aunque, por desgracia, por más que me pellizcaba para intentar despertar, ya no lo era. Al final, se me adjudicó ser el responsable de todo lo sucedido, tanto de la muerte de mis padres como la muerte de mis amigos, ya que, por alguna extraña razón, todas las pruebas que encontraron mientras revisaron aquellas escenas atroces y grotescas, apuntaban hacia mí, algo que me impactó, ya que no creía de lo que me estaban acusando, y por más que decía e incluso gritaba que yo no había sido el responsable de sus muertes, me tomaron a loco, llevándome directamente a prisión, dándome cadena perpetua por todo lo que supuestamente hice. Ya ha pasado mucho tiempo desde aquello, pero, cada vez que lo recuerdo, es como si hubiera pasado ayer, y por más que he intentado sacarme esas horribles y grotescas imágenes de mi cabeza, no puedo, simplemente no puedo, se repiten constantemente en mi mente, como un disco rayado, y después de que termine de grabar este audio, le voy a poner fin a este sufrimiento de una vez por todas, ya que estoy harto de que esto me siga pasando, en especial por las noches, que es cuando la paso peor, para que por fin pueda estar en paz, aunque eso signifique que tenga que quitarme la vida, o bueno, si es que a esto se le puede llamar vida. Y a pesar de haberle dado 1000 vueltas a todo esto que acabo de contar, sigo sin encontrar el por qué me sucedió todo eso, y más cuando mi vida estaba mejorando, no lo entiendo, si era un buen chico, hacía todo bien, no me metía con nadie, como para que al final me pasara lo que todos ya conocemos. Pero bueno, de nada sirve seguir diciendo que yo no tuve nada que ver con eso, si al fin y al cabo me seguirán viendo como un loco que supuestamente acabó con la vida de sus padres y amigos de formas inimaginables, así que me he rendido, ya no pienso dejarme torturar por lo mismo una y otra vez, y más estando encerrado en este cuarto, en el que lo único que puedo hacer es escuchar la radio. Y con respecto a escuchar la radio, la otra vez escuché que hubo un extraño incidente en la fábrica Playtime, por lo que tuvieron que cerrarla hasta nuevo aviso, y digo extraño, porque no se dio mucho detalle sobre aquel incidente, dejando un aura de misterio alrededor de la fábrica, dando libertad a las personas para que digan y piensen lo que crean que pudo haber pasado ahí adentro, algo que ha estado pasando mucho en estos días, escuchándose rumores de todo tipo, algunos que pueden ser creíbles, y otros que de plano son puro entretenimiento auditivo, por decirlo de alguna manera. Lo intrigante ahora para muchos, es que no se sabe hasta cuándo la fábrica volverá a lanzar otro comunicado respecto a ese extraño incidente, del cual como dije anteriormente, se limitaron a hablar mucho,
para ver si esta vez dan más información o de plano se animan a contarlo todo, pero, en caso de que eso llegue a pasar, yo ya no estaré para escucharlo, y mucho menos para saber si la fábrica volverá a abrir sus puertas en un futuro. Bueno, aquí me despido, solo espero que cuando encuentren esta grabadora de voz, la cual me consiguió un amigo que conocí aquí en la cárcel, la difundan por todos lados, para que mi historia sea escuchada por muchas personas, y así este audio no quede en vano. Por favor, es lo único que pido, independientemente de que me crean o no, difúndalo, para que por lo menos quede algo de mí en este mundo que me demostró, de la forma más horrible e inhumana, que no pertenezco a él. Adiós. Bueno gente, hemos llegado al final de este video. Si esta creepypasta les gustó o se la pasaron bien mientras la veían, apóyenme con un like, una suscripción, y sobre todo, compartiéndola para que más personas la vean y pasen un buen rato, así como ustedes lo acababan de hacer. Y recuerden, si están pasando por un mal momento, no se preocupen, que solo son malos días, échenle ganas, que nadie verá el esfuerzo que están haciendo más que ustedes, y ustedes, deciden si los problemas que tienen sean cortos o que duren para siempre. Así que ánimo, y si te vas a caer, que por lo menos sea para que mejores, y no para que empeores. Y como les dije al principio, esta historia es diferente a lo que uno se esperaría escuchar con respecto al capítulo 3 de esta saga llamada Poppy Playtime, aunque, hay una cosa que para nada cambió, y es que tanto en el juego como en esta historia, Catnap está presente, y no precisamente para hacer que uno la pase bien. Sin nada más que decir, que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo video.